Muy buenos días. Hoy, en el día 251, leeremos los capítulos 3 y 4 del libro de Daniel. Comencemos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos tres varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario, rey, que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho,
la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora leeremos el capítulo 4. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia
Es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da, y constituyese sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sean parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin de tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdad, todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 3 vemos un edicto de un rey en contra de los principios de la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor había dicho que todo mundo al escuchar el sonido de la bocina, del tamboril, de la cítara, de la flauta, de todo, de la zampoña, de todo instrumento de música, tenía que inclinarse y adorar a el rey, a la estatua que él había levantado. Sin embargo, estos jóvenes judíos no quisieron postrarse. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no se postrarían ante la estatua que el rey había levantado. Hoy en día, la nación ha levantado leyes en contra de los principios bíblicos. Nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a edictos y preceptos que levanten los reyes o las autoridades o los gobiernos o los presidentes en contra de la palabra. Ellos habían tomado una determinación de ser fieles a Dios aun si les fuera necesario morir, porque había dicho el rey que quien violara esta ley de no adorar la estatua de oro iba a ser lanzado al lago, al horno de fuego. Sin embargo, ellos le dijeron al rey, se pasó rey, que Dios puede librarnos. Y si no, o sea, él puede, pero si no lo hace, si no quiere hacerlo, si no le place hacerlo, si no es su voluntad hacerlo, tampoco nos inclinaremos. Es decir, habían tomado una decisión de seguir a Dios, aun si fuera necesario muriendo. El fuego no tiene poder sobre aquellos que deciden confiar en Dios, y eso lo vemos en el versículo 27, cuando el rey se asombra y las personas que están alrededor se asombran al ver a estos jóvenes como el fuego no tuvo poder sobre sus vidas. Nótese que quienes lo lanzaron fueron consumidos por el fuego, pero estos jóvenes ni siquiera olor a humo tenía, dice la palabra, ni sus cabellos fueron chamuscados. El fuego no tiene poder sobre aquellos que confían en Dios. Quizás tengas problemas muy difíciles que son como esa prueba de fuego, pero si confías en Dios, esos problemas no van a acabar con nosotros porque Dios es más grande que nuestro problema. Y lo otro es que nuestro testimonio lleve a otros a honrar al Señor. Nótese que cuando el rey pudo ver que a ellos no les sucedió nada, sacó un nuevo edicto donde dijo que todo mundo tenía que honrar y adorar al Dios de ellos. Qué rico es que otros conozcan al Señor por nuestro testimonio y nuestra manera de vivir. Este capítulo 4 nos enseña a reconocer a Dios antes que lo tengamos que hacer a la fuerza. Y es que en este capítulo vemos que Dios es soberano, como lo muestra el versículo 3, donde acá en este capítulo se nos narra eh, cómo el rey Nabucodonosor tuvo que ser tratado a causa de su soberbia y de su altivez. Nabucodonosor empieza reconociendo la grandeza de Dios, pero llega un momento en que él se vuelve altivo. Y es ahí donde él empezó su caída. No permitas que tus triunfos te hagan altivo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dijo, es esta la gran Babilonia que yo mismo he construido. No permitas que tus logros piensen que viene de ti mismo, porque la Biblia dice que en Dios nos movemos, vivimos y somos. Si te mueves, si haces algo bueno, es porque Dios te lo permite. La altivez nos va a llevar a la demencia, como pasó con Nabucodonosor. Leamos el versículo 33 que dice así. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Nótese cómo llegó a un estado siendo un rey por no querer reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. Si quieres levantarte, necesitas mirar a Dios, como lo hizo Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Es necesario que tú y yo miremos al Señor para poder volver en sí, para que podamos reaccionar, para que podamos entender hacia dónde estamos y que lo necesitamos. Debemos entender que somos creados para adorar al Señor.
El versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus dominios justos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué lindo es cuando podemos exaltar a Dios y reconocer que a Él le pertenece todo y Él lo sabe todo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Qué tendrá que pasar en tu vida para que reconozcas la grandeza y la soberanía de Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.